Listo. Bien, pues muy buen día tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 24 de septiembre, llevaremos a cabo la conferencia Transversalización de la Perspectiva de Género, a cargo de la psicóloga Itzel Ocotlán Tellas Román. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que nos une como parte de una comunidad educativa siempre en movimiento. Vamos a solicitar a las y los participantes que se encuentran presentes en la plataforma de videoconferencia que mantengan en silencio su micrófono y agradecemos su presencia a esta actividad. Se encuentra con nosotros la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo. Muy buenos días a todas y todos ustedes y bueno, pues por supuesto apreciar su atención a esta convocatoria, a un tema que pues nos es socialmente importante a todos, no solamente en el colegio, en el Estado de Hidalgo y en el país, y por supuesto agradecer a la Ciudad de las Mujeres con sede en Tula, Tepeji, pues que hayan aceptado la invitación para participar con nosotros en este programa de sensibilización que ha desarrollado el Colegio del Estado de Hidalgo. Saludo a las autoridades de esta Ciudad de las Mujeres y por supuesto a quien nos acompaña hoy para impartir la conferencia, que es la psicóloga Itzel Ocotlán. Psicóloga, muy buen día, muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias por la invitación. Saludamos también a personal de la Ciudad de las Mujeres. Hacemos también un saludo a profesoras y profesores investigadores del Colegio del Estado de Hidalgo, a personal de apoyo académico y administrativo, a los estudiantes de nuestras 3 maestrías, maestría en Planeación y Desarrollo Regional, maestría en Desarrollo Urbano Sustentable y maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública. Asimismo, también damos la bienvenida a todas las personas de los diferentes subsistemas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y de Ciudad de las Mujeres. También al público en general, muchas gracias. Antes de iniciar la conferencia, y de ceder el micrófono a la psicóloga Itzel, me voy a permitir leer una breve semblanza de su currículum. Itzel Ocotlán Tellas Román es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con reconocimiento al mérito académico. Su desempeño profesional se ha enfocado al reconocimiento y promoción de los derechos humanos de las mujeres, la niñez y la adolescencia. Formó parte de la primera generación de profesionistas que operaron y coordinaron los proyectos de atención a las mujeres receptoras de violencia, sus hijas e hijas en el Estado de Hidalgo, implementado por el Instituto Hidalguense de las Mujeres. Experiencia que le empezó a trabajar en temas de derechos humanos e igualdad de género con las hijas e hijos de las mujeres atendidas por la institución. Asumió la coordinación del programa Pachuca Amiga de la Infancia del sistema DIF Pachuca, institucionalizado la perspectiva de derechos de infancia y adolescencia en la estructura municipal y participación infantil, tema en el cual el municipio fue reconocido a nivel nacional e internacional por UNICEF México y España. También coordinó a nivel nacional la presidencia y la vocalía de la vinculación de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, impulsando la implementación de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes en los municipios adheridos a la red, así como la instalación de las secretarías ejecutivas de los sistemas de protección integral de los derechos de niñas, niños, adolescentes, de manera conjunto con el CIPINA Nacional, UNICEF México y la Red de Derechos por la Infancia y la Adolescencia en México. Fue designada secretaria ejecutiva del Sistema Municipal para Protección de Pachuca, instalado CIPINA, y sentando las bases para la creación de este organismo. Fue coordinadora de la Fundación Lucina Gascaneri, liderando el trabajo desarrollado en los primeros 2 años de actividades. Posterior a ello, colaboró con la Fundación como asesora en temas de género, violencia de género contra las mujeres, derechos humanos y perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha participado como instructora en el Centro de Educación Continua de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con temas de desarrollo personal. Actualmente es parte del colectivo Feministas Diversitas, en donde trabaja temas de desarrollo humano y derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. También ha facilitado pláticas y talleres con el enfoque de género a diferentes instituciones, entre ellas posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Fundación Teletón Hidalgo, Bachillerato del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Ciudad de las Mujeres, Centro de Justicia para las Mujeres, Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo,
Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo, Hidalgo, Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca, Ajacuba, Chitcuautla, Zempoala, Tula de Allende, San Agustín Tlaxiaca, San Salvador, Tlaxcuapan y El Paso Yuca. Sin más, le cedemos el micrófono a la psicóloga para que nos haga su presentación. Adelante. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación a la Ciudad de las Mujeres y por compartir su tiempo en esta mañana para tratar este tema, que seguramente por el programa que ustedes llevan, que nos acaba de compartir la doctora Rocío, en relación a la capacitación y sensibilización sobre el tema, pues este es un tema, bueno, más bien la plática del día de hoy es simplemente refrescarnos de ciertos conceptos y pues invitarnos a reflexionar, ¿no? Invitarnos a reflexionar sobre eso que ustedes ya han estado trabajando de manera continua y que pues hemos visto a partir de que inició este periodo de encierro, que ha sido más evidente que la violencia está inserta en los hogares, ¿no? Está transversalizada, que es el tema que hoy vamos a hablar, que es la transversalización, y que la violencia está transversalizada en los hogares y que ya lo hemos visto de manera más íntima, ¿no? Ya muy cercana. Hemos podido apreciar hasta este tipo de violencia en charlas, ¿no? No sé si recuerdan esta clase de una profesora universitaria en donde ella es violentada durante su clase, ¿no? Y que sus alumnas y alumnos se dan cuenta de ello. Entonces, ahora ha sido más evidente que la violencia no se encuentra simplemente en ciertos espacios, sino que la tenemos muchas ocasiones en nuestro propio hogar. Entonces vamos a hablar sobre qué es la transversalización de la perspectiva de género, pero siempre yo con el conocimiento de que ustedes ya saben sobre este tema y solamente es como un pequeño recuento. Para empezar, me gustaría que en los comentarios me pudieran compartir cuál ha sido la noticia, así muy breve, lo vamos a leer al ratito, o sea, pueden hacerlo durante la plática, la noticia, noticia que hayan visto de manera así nacional, internacional, o la noticia cercana de familiares o vecinos, así que ustedes tengan más presente sobre, qué es sobre el tema de violencia en contra de las mujeres, ¿no? Sobre la violencia de género. Entonces, alguna noticia que les haya impactado, ¿no? Probablemente les digo, puede ser una noticia que tengamos conocimiento todas y todos, o así de, no, pues una vecina, tuve conocimiento de que vivía violencia y que me lo puedan compartir, ¿sí? La que ustedes pues más bien, no como, bueno, si es una noticia conocida, pues tal vez así de la noticia de tal caso. Y si es algo que haya sido cercano, pues simplemente una pequeña descripción, ¿no? Una familiar vivía violencia psicológica, ¿no? O una vecina, una conocida, una compañera de trabajo, pero nada más así como muy breve la descripción, ¿sí? Entonces, que a ustedes les haya impactado, ¿no? Conocer esta noticia. Sabemos que hay muchísimas. Entonces voy a empezar a compartir y le voy a pedir, por favor, a Edgar si me puede indicar cuándo se vea la presentación, por favor. Claro. Gracias. Ya se está observando, ¿eh? Perfecto. ¿Ya está completa? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Edgar. Pues bien, vamos a hablar sobre el tema de transversalización, pero antes, pues vamos a compartir sobre violencia en contra de las mujeres y por eso es que les pido que me indiquen en los comentarios aquella noticia que más les haya impactado en relación a este tema. Y pues seguramente algunas y algunos de ustedes van a comentar sobre esta situación, ¿no? Esta imagen que les estoy presentando la comparto yo desde hace 10 años en las pláticas. Cuando
se las presentaba esta imagen, la mayoría de las personas cuando yo les preguntaba que cuánto tiempo creían que estas mujeres estaban viviendo en esta situación, muchas personas comentaban que desde siempre, desde hace siglos, ¿no? Y ahora sabemos, porque se ha hecho con esta pues última noticia, ¿no? De cómo el grupo talibán está tomando eh, pues el control nuevamente del país, que las tropas estadounidenses se retiraron. Bueno, ahora es de mayor conocimiento esta, pues este tema, ¿no? El tema de las mujeres afganas, qué está pasando. Y ya sabemos, la mayoría de las personas, a partir de esto, que estas mujeres estaban viviendo en una situación de pues libertad hasta cierto punto, como las mujeres que estamos ahorita platicando, y que no ha sido toda su vida, ¿no? Les digo, muchas personas pensaban que esta situación tenía siglos de reproducirse, pero cuando yo les presentaba esta imagen, que ahora han sido imágenes que han estado pues muy presentes, se sorprendían, ¿no? Que mujeres que ahora viven en condiciones de extrema invisibilización podían tener una vida normal, ¿no? Y hasta les digo, entre comillas, libre, porque ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Hasta qué punto realmente estamos viviendo libertad. Pues se sorprendían, ¿no? Muchas personas se sorprendían porque nos hemos acostumbrado a ver a estas mujeres en una situación de vulnerabilidad eh, y no nos, pues por la distancia, porque el tema no ha sido siempre de tanta relevancia, y porque hemos normalizado, y por eso les digo, hemos transversalizado la violencia, nos ha tocado vivir y convivir con ella desde nuestro nacimiento, que de repente normalizamos que ciertas situaciones de violencia pues sean bien vistas o aceptadas. Entonces se sorprendían las personas cuando les presentaba esto, algunas personas, porque hay otras personas que sí ya se habían informado, como ahora que a la mayoría nos ha llegado la información, de que esta situación no había sido siempre, ¿sí? De que las mujeres llegó un punto en el que el sistema eh, ma patriarcal, que el sistema machista, repuntó a tal grado que las mujeres que vivían en cierta libertad, pues la perdieran, ¿no? Y cuando les compartía esto, que les digo, son imágenes que hemos visto últimamente, pues era chocante, ¿no? Era chocante como en los años 80, ¿no? En los años 70, los años 80, estas mujeres empiezan a perder derechos que para nosotras, para nosotros, son tan, pues, tan comunes, ¿no? El hecho de poder asistir a la escuela, de poder ir a un trabajo, de poder vestirnos como decidimos, ¿no? A partir de estos años, ¿no? De los 70, de los 80, estas mujeres empiezan a perderlos. Y a partir de esos años, pues los movimientos feministas en esas regiones continuaron y pues ya se habían vuelto a restituir algunos y sabemos que ahora estaban en temor de volver a perder esos pequeños avances que habían logrado después de este gran movimiento que le llamaron la primavera árabe. Y pues bien, ¿por qué les presento esta parte? Porque si vamos a hablar de transversalización, a mí no me gustaría el día de hoy llenarlas y llenarlos de conceptos de qué es y cómo lograrlo a nivel gubernamental, si no lo podemos internalizar, ¿no? Si no podemos eh, eh, sentir de qué manera ya la violencia está tan interna en nuestro día a día, en nuestra educación, que no por el hecho de que venga una ley o que vengan diferentes pues estatutos que nos digan que tenemos que, por ejemplo, en este caso, sensibilizar sobre el tema o que tengamos que tener cuotas de género. No importa que hayan reglamentos, que haya instituciones que nos exijan, si de manera interna no hemos entendido de qué se trata la violencia en contra de las mujeres y de qué sirve la perspectiva de género y de qué nos sirve
que la perspectiva de género esté dentro de nuestras instituciones si nosotras y nosotros no hemos entendido o percibido la importancia. Entonces, pues me gustaría presentarles esta imagen. Para mí es una imagen muy fuerte. Es una marcha feminista en los años 70, y después de los años 70, pues ocurre esto, ¿no? Que las mujeres terminan siendo invisibilizadas. Es decir, había marchas y aún con estas marchas, pues, ¿en qué condiciones las mujeres quedaron después de esta revolución de grupos, sobre todo grupos de hombres, ¿no? Y pues bueno, me fui a esta realidad, pero nos vamos a ir ahora muy rápido a nuestra realidad en México. Y siempre que doy una plática, presento esta captura sobre este tema, siempre presento esta captura de pantalla. Seguramente ustedes cuando entran a buscar noticias se encuentran también con muchísimas noticias desalentadoras sobre el tema, pero a mí me gusta presentar esta captura porque yo estaba buscando para la fundación en la que colaboraba, estaba buscando información sobre niñas en la ciencia y la tecnología. Entonces yo coloqué en el buscador niñas, índice de niñas en México en ciencia y tecnología, ¿no? Así puse mis palabras para que me diera tanto indicadores de alguna institución o para encontrar noticias sobre niñas en la ciencia y la tecnología mexicanas. Y el caso es que me sale información sobre cifra de feminicidios, cuántas mujeres habían sido vulneradas en la ciencia, mujeres invisibilizadas en la ciencia, ¿no? Y pues le di clic a la primera página que me salió y me encontré esta pantalla con 3 noticias, ¿no? 3 noticias sobre violencia en contra de las mujeres. Entonces me impactó porque yo no estaba buscando la información, estaba yo buscando información alentadora, ¿no? Información sobre empoderamiento de las niñas y adolescentes. Pues bueno, tenemos esta realidad en México, como les comparto y como ustedes han escuchado a diario, ¿no? Que hay nuevos casos de mujeres desaparecidas, de mujeres que han sido asesinadas, mujeres que en este momento están siendo violentadas dentro del hogar y cómo ha aumentado el índice de denuncias. Y tenemos un marco normativo, ¿sí? Tenemos todo ya cada estado cuenta con una ley general, ¿no? De acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos ya documentación que respalda el trabajo en el avance de los derechos de las mujeres, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero aún así tenemos este día a día, ¿sí? Y no quiero detenerme aquí en revisar las leyes, pero sí vamos a simplemente ver muy rápido lo que existe, ¿no? ¿Y por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué sigue ocurriendo violencia? ¿Y por qué es importante transversalizar? Bueno, para empezar, ¿qué es la violencia en contra de las mujeres? Es el hecho de que la violencia es toda relación asimétrica en donde una de las partes siente que tiene poder sobre la otra, ¿no? Que es superior a otra de las partes y entonces busca el control y el sometimiento. Y esto ya lo sabemos, lo vemos no solamente en el tema de mujeres, sabemos que estamos en una situación de violencia muy crítica, pero necesitamos entender el día de hoy por qué es importante en la parte de lo que es perspectiva de género, ¿no? Y saber qué es violencia en contra de las mujeres y entenderlo muy bien. Porque algo que siempre se ha dicho es que la violencia contra las mujeres es mínima en relación a la violencia que viven los hombres, que la cantidad de hombres que fallecen por un homicidio es muchísimo más alto que el de las mujeres. Y sí, esto es cierto y yo se los traigo aquí, les traigo una fuente, bueno, esa es una fuente del 2015, pero me gustó mucho la gráfica. Sí es muy cierto, los hombres mueren más por violencia,
las mujeres morimos menos. En el caso de homicidios y feminicidios, sí, las mujeres, los números de feminicidios son mucho menores que los de los hombres, pero la cuestión aquí es quién genera la violencia tanto contra hombres, contra mujeres. Y seguramente ustedes lo han leído, lo han escuchado, que son hombres los que generan todos estos índices de, de homicidios y de feminicidios, ¿sí? Los hombres son los perpetradores de esta violencia y por eso es tan importante entender qué es la perspectiva de género y que no es una lucha en contra de los hombres, no es un trabajo para destituir, quitar poder a los hombres, sino entender de qué manera muchos hombres han sido educados para que esta violencia de la que estamos hablando sea generada y perpetuada. Entonces, sí quiero compartir esta parte, ¿no? De por qué es importante entender qué es el género, la perspectiva de género, qué es la violencia, por qué estamos hablando de este tema y por qué es importante entonces transversalizar la perspectiva de género. Entonces aquí observamos, sí, las mujeres, el número de feminicidios es menor, pero la cuestión es que no tendría que existir los feminicidios, ¿no? La cuestión es que no tendrían que existir estos homicidios por la causa que ya sabemos que a últimas fechas la causa de homicidios más alta es el narcotráfico. Y bueno, ¿qué es la violencia de género? Y aquí nos habla en esta parte, ¿no? Como un problema histórico. Y este problema histórico eh, abarca a hombres y a mujeres, y a hombres y a hombres también violentados. Sí, también eso es algo que me gustaría que nos quede claro. La violencia de género también violenta a los hombres, pero dentro de esta violencia, quienes resultan con mayor afectación son las mujeres, y eso es lo que vamos a ver adelante. Entonces, tenemos aquí parte de de todo este marco jurídico, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿sí? Y aquí tenemos qué es violencia, cuáles son los tipos de violencia. Seguramente ustedes han tenido la oportunidad en otras charlas de saber qué son los tipos de violencia, entonces no los vamos a tocar, simplemente este es como un pequeño recordatorio de por qué es importante lo que vamos a ver, lo que es la transversalización. Entonces tenemos los 5 tipos de violencia, ¿sí? Ya están tipificados en la ley, ¿sí? Ya están las modalidades también de la violencia, los tipos, cómo se ejerce, las modalidades en dónde y cómo se ejerce, y ya están definidas, ¿sí? Ya sabemos que podemos, eh, a, pues de alguna manera, respaldarnos en estos documentos. Pero la cuestión es que aun cuando haya todo este marco jurídico, como les decía, sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. Aun cuando haya movimientos, la violencia sigue ocurriendo. ¿Y por qué ocurre? Bueno, yo les decía hace rato que ya la violencia está transversalizada y vamos a ver qué es transversalizar. Y en su acepción más común, ¿sí? Aquí el concepto que está en la Real Academia Española sobre la palabra transversalizar es que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro, ¿sí? De hecho, transversalización no es un concepto que la Real Academia Española maneje, ¿no? Transversalidad no es un concepto que esté como tal, ¿no? Más bien es un concepto que se utilizó para poder trabajar con el tema género, para poder de estos movimientos feministas, lo que quieren es que podamos entender qué necesitamos para realmente hacer un cambio que pueda erradicar la violencia. Entonces lo que necesitamos es transversalizar la perspectiva de género. Entonces, atravesar de un extremo al otro con estos nuevos lentes que seguramente en otras pláticas ustedes han podido escuchar, que la perspectiva de género es tomar
un filtro nuevo, ¿no? Ponernos unos lentes, ver las cosas de manera diferente. Y para eso, pues necesitamos entender qué es la violencia, de dónde proviene. Y pues parte de dónde proviene es el patriarcado y lo que nosotros y nosotras en México conocemos como el machismo, ¿no? Que es todo este conjunto de comportamientos que violentan a las mujeres o a toda aquella persona que tenga características que se relacionan a una mujer, ¿no? Por eso es que también hay esta violencia a hombres que son de alguna manera etiquetados o clasificados con características de mujeres, o lo que vamos a ver ahorita, características femeninas. Y la principal característica de esto que llamamos el patriarcado, ¿sí? O la cultura androcéntrica o el machismo, es que hay una degradación, hay un invalidar, ¿sí? Todo aquello que se reconoce cercano, parecido a la mujer y a lo que conocemos como femenino, ¿no? Y su mayor forma de expresión es la violencia, en cualquiera de los tipos y modalidades que ustedes tal vez ya han visto y que están, como les comparto, tipificados en la ley. Ahora, como existe esta violencia y como diversos movimientos se dieron cuenta de esta situación, se empezaron a hacer estudios para reconocer por qué ocurría que sabiendo que la violencia es que una de las partes se siente superior a otra, ¿por qué ocurría que entre sexos el hombre, en la mayoría de los casos, se sintiera superior a las mujeres? ¿Sí? ¿De dónde venía, de dónde provenía esta situación de desigualdad? Entonces, estos estudios empezaron a considerar la parte tan importante que tiene que ver la cultura, ¿sí? Y entonces se empezó a crear el sistema sexogénero, ¿sí? Cómo es que la cultura aprende a clasificar, ¿sí? A entender lo que es el sexo y lo que es el género y a relacionarlos. Y aquí les comparto esta frase, ¿no? El sistema sexogénero es la difícil tarea de identificar de lo socialmente construido cuáles son nuestras necesidades. Rápidamente, seguramente también ustedes han escuchado dentro de la historia del feminismo, de la lucha de las mujeres y de lo que es la perspectiva de género, a Margaret Mead, una antropóloga, socióloga, que ella descubre en sus estudios que grupos humanos, ¿sí? Sobre todo en África, grupos humanos tenían diferentes costumbres, ¿no? En relación a las actividades que realizaban hombres y mujeres. Por ejemplo, en ciertos grupos de Nueva Guinea había mujeres que se rapaban, que cazaban, ¿sí? Cazaban los animales, mientras que los hombres se dedicaban a la cestería, al cuidado de las niñas y de los niños y se cuidaban el cabello, se dejaban el cabello largo. Y así otros grupos de personas que no estaban dentro de lo que nosotras conocemos como civilización pues moderna, tenían otro tipo de actividades muy diferentes a las que llevamos a cabo en el occidente. Y empezó a hacer mayor investigación y se dio cuenta que si acá se creía que por nacer una persona con un aparato reproductor, con un pene, ¿no? Con conductos seminales, ya por eso esa persona se tenía que dedicar a ser proveedor, ¿sí? En otros lugares esto no era así. O si una persona nacía con una vulva, con una vagina, tenía que dedicarse a todas las actividades del hogar. En otros grupos sociales esto no era así. Entonces se dieron cuenta de que el sexo no tenía nada que ver con las actividades. Nacer mujeres no tenía que ver nada con las actividades que se nos habían impuesto. Nacer hombre no tenía que ver nada con las actividades
que se nos habían impuesto. Y entonces este es un pequeño recordatorio de otras pláticas que seguramente también ya tuvieron sobre lo que es el sexo y el género y la importancia de esta diferencia, porque esto es lo que es perspectiva de género, ¿sí? Que el sexo es biológico y que el género es una construcción social y que son creencias y representaciones que se crean de cultura a cultura. Pues bueno, de aquí vienen lo que llamamos roles y estereotipos de género. Tampoco me quiero detener mucho aquí, nada más es como un pequeño repaso en donde vemos que los roles son estas actividades que nos imponen y que luego aprendemos a imponer, ¿sí? Como a hacer las actividades del hogar, salir a trabajar fuera del hogar, y los estereotipos de género, que son todas estas conductas, actitudes, representaciones físicas que esperamos de las personas, ¿no? El de ser bonita, guapo, tierna, rudo. Y esta clasificación de los roles y estereotipos de género nos lleva a entender que no todas las personas, por nacer, como lo vimos hace un momento, no por nacer con una vulva, se va a dedicar a hacer esas actividades o a comportarse de esa manera, ya lo sabemos. Lo hemos estado percibiendo ahora mucho más con pues toda este activismo también de la cultura LGBTT. Pero a veces no tenemos tan claro de dónde viene el que ciertas conductas, el que ciertos comportamientos se sigan manifestando, se sigan representando, y a pesar de que ya sabemos que no se tienen que relacionar directamente sexo con el género, se siguen fomentando, ¿no? Y de pronto por eso viene este boom de eh, programas educativos, de canciones, eh, de pláticas que nos invitan a darnos cuenta que en todas nuestras actividades cotidianas estamos reforzando, o bien, si ya tomamos conciencia, estamos deconstruyendo este aprendizaje, ¿sí? Y que de aquí viene lo más importante, ¿no? Para poder erradicar la violencia necesitamos dejar de fomentar esta relación intrínseca que hacemos entre que si nacemos con un sexo tenemos que comportarnos de cierta manera y tenemos que realizar ciertas actividades. Entonces, esta imagen que les presento aquí siempre también la presento. Si alguien por ahí ya ha ido a alguna de las pláticas que he dado, seguramente ya vieron esta imagen, la tengo desde hace más de 10 años también, y la presento porque no cambia, porque de 10 años para acá, esta imagen es la misma en cada fecha de venta de juguetes, ¿no? Por ejemplo, en abril, en Navidad, esta imagen es la misma, no ha cambiado. Por más programas, por más legislación que haya, esto continúa en las jugueterías. Y no sé si por ahí alguien me quiera compartir, si en alguna juguetería que han visitado encontraron algo diferente, pero todavía es muy común ver la división. Que claro, ya muchas personas dicen, no, pues mira, ya mi hija se va al lado donde están los carritos y no pasa nada. Sí, lo entendemos, sí, ya las niñas y los niños, las familias ya han cambiado muchas estructuras, pero mientras la estructura del sistema no cambie, van a existir todavía esta división, que alguien se sienta superior a otra persona, porque si nos fijamos del lado donde dice cómo se divierten los nenes, son actividades donde hay fuerza, donde hay capacidad, donde hay liderazgo, donde hay competencia. En el cambio, de este lado donde dice cómo se divierten las nenas, vemos que hay más introspección. Ninguna de las dos actividades es negativa, ninguna es más positiva. La cuestión es que si se le instruye a casi la mitad de la población a realizar ciertas actividades de competencia y a casi la mitad de la población actividades donde se le indique que tiene que estar dentro de un espacio,
pues esta disparidad, esta sensación de superioridad va a continuar perpetuándose. Por eso es tan importante la perspectiva de género, por eso es tan importante entender de dónde viene la violencia. Primero ver qué está ocurriendo, ¿no? Los tipos de violencia. Después, ¿por qué razón está ocurriendo? Y en el caso de la violencia en contra de las mujeres, es por esta situación, porque seguimos fomentando que parte de nuestra población desarrolle todas sus capacidades y por ende, al ver que cierta parte de la población ha desarrollado otras capacidades de menor impacto a nivel externo, porque tiene un gran impacto a nivel al interior de los hogares, pero a este nivel social consumista y capitalista, como tiene un menor impacto, pues entonces se observa con menor importancia. Y no digo que tengamos que todos irnos a este lado de las azul, ¿no? Más bien, tendríamos que darle reconocimiento a este lado que vemos rosa y todas y todos entrarle a este lado rosa, ¿no? Así como todas y todos podemos entrar al lado azul, porque es el ejemplo que les decía hace un rato. Muchas personas me dicen, ya mi hija entra al lado de los carritos. Sí, pero ¿cuántos niños con toda la libertad, con todo el apoyo social, sin que haya burlas, sin que haya violencia, cuántos niños pueden pasar al lado de las muñecas? ¿Sí? Entonces, a muchas personas me dicen, es que yo ya dejo que mis hijas, ya dejo que mis hijos, sí, pero no en todos los casos. Y sí es mucho más aceptable que una niña pase y ande en bicicleta, que una niña vaya a buscar un juego de mesa, que una niña agarre una pelota, a que un niño entre a buscar una muñeca, a que un niño con toda la libertad pueda pasarse, pasearse con su muñequita, jugar, lo sabemos, ¿no? Y hasta que esto no cambie, va a continuar reproduciéndose la violencia. Bueno, ahora quiero que hagamos un ejercicio, ¿sí? ¿Qué haces día a día? Y este ejercicio yo siempre lo hago cuando estamos en presencial y me gusta mucho porque me quedo con sus papelógrafos. Y ahorita como pues no hay un tiempo así en el que podamos hacerlo, simplemente quiero que lo hagas a nivel mental, no tienes que escribirlo. Y quiero que reportes qué haces desde que te despiertas hasta que te duermes. Sí, trata de hacer un pequeño ejercicio muy rápido, así de, bueno, me levanto, voy al baño, desayuno, bueno, más bien preparo el desayuno, o si yo no lo preparo, bueno, y alguien ya lo preparó, desayuno, o si yo no lo preparo y nadie lo prepara, no desayuno, pero me voy al trabajo, etcétera. Me baño, baño a alguien más, todo hasta que finaliza tu día, ¿sí? Y mientras voy a regresar, voy a dejar de compartir la pantalla completa. Y para leer, sí me compartieron algo en los comentarios. Ay, miren, no, nadie me ha comentado nada sobre estas noticias que les hayan parecido o alguna noticia en relación a la violencia en contra de las mujeres que les haya impactado. Bueno, me regreso a la presentación. Ah, sí, uno, sí. Ay, muchas gracias. Sí, del Centro Gerontológico, sí lo compartió. Una disculpa, sí. Muy bien. Bueno, mientras siguen en este recorrido mental de qué hacen desde que se levantan hasta que se duermen, les comparto, dice, en mi municipio me impactó el hecho de que una mujer desde que se casó sufrió violencia física y psicológica. Después de una golpiza, ella decide dejar al marido e irse con sus papás, pero no denuncia. El marido y la cuñada van a amenazarla de que si no regresa se arrepentirá. Sale a traer mandado y desaparece y ahora no la encuentran. Denuncian los papás y hasta ahora no aparece. Muchas gracias. Imagínense, esto está ocurriendo en Tepeapulco, no aparece todavía, no es un caso de otro estado, es un caso de nuestro estado. En Progreso de Obregón, la titular de la instancia, el periodo anterior, una de sus familiares
también hasta el momento, bueno, ella sí fue un feminicidio, pero hasta el momento la persona está prófuga. Él bueno, no fue detenido, sino más bien él se presentó a hacer su declaración y lo dejan irse porque dijeron que como se presentó a hacer su declaración de manera voluntaria, entonces no era culpable. Y pues se sabe que sí, ya están todas las, ¿cómo se dice? Todo lo que lo incrimina, pero lo dejaron ir. Entonces, por ejemplo, Edgar nos comparte que sí, es impactante lo que están viviendo ahorita las mujeres en Afganistán. No sé si puedo participar para hacerte juego y a lo mejor no sé si sea tan, o sea, no es preocupante, pero pareciera aquí que como que, o sea, es una impresión lógica, como que pensar de que ya salió el ejército estadounidense o la intervención que había internacional, empiezan otra vez a sufrir las mujeres. Yo creo que aún con ellos ya había sufrimiento, que es una cuestión más de occidentalismo, de pensar de que porque estaban ellos no pasaba nada, sería muy ingenuo. Lo que se hace ahora es remarcarse, pero anteriormente ya estaba. Esa sería como la observación. A lo mejor alguien tenga otra diferente. Gracias. No, muchas gracias. Y es lo que comentábamos, bueno, al principio en las imágenes, ¿no? Exactamente, ellas en los años 70 vestían normalmente, pasa esta revolución árabe y de pronto ya las mujeres vienen con sus burkas, estando ahí el ejército, las mujeres seguían con sus burkas, entonces como dices, o sea, no había como tal un gran cambio, solamente que ahora el hecho, por ejemplo, mujeres que ya habían logrado nuevamente poder manejar, ahora veían que ya no podían de nuevo salir de casa, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto. Bueno, voy a regresar a la pantalla completa. Y bueno, después de que ya hicieron este ejercicio, que espero que sí lo hayan realizado, les quiero compartir esto. Esto es lo que yo obtuve de pláticas que he hecho desde, pues no sé, desde el 2009. eh, y entonces yo me ponía a registrar lo que me compartían. Yo les daba papelógrafos, dividía los grupos en hombres y mujeres, y los grupos de hombres me daban su papelógrafo y los grupos de mujeres me daban el suyo. Y quiero que vean la diferencia. Sí, estos son diferentes papelógrafos, es lo que resumí de diferentes. Y de todos los grupos, siempre observaba esto, la gran diferencia, y quiero que lo vean, y que si alguien me quiere compartir por ahí qué siente al ver esta diferencia. Obviamente sabemos aquí que la mayor parte de las mujeres, la mayoría de las mujeres son las que hacen la lista más larga. No digo todas, o sea, no digo que todos los hombres no lo hagan, ¿no? Más bien, hay hombres que también realizan una lista de, como la que tenemos aquí, de las 5 de la mañana a las 11 de la noche, ¿no? Pero sí, de los grupos que yo atendí, la mayoría de las mujeres eran las que hacían esta lista y la mayoría de los hombres eran los que hacían esta lista más pequeña. Y quiero que vean que, por ejemplo, acá en la lista pequeña dice a las 8 a.m., deja a niñas y niños en la escuela, ¿no? Que es una de las actividades que llegaban a hacer los hombres. Y 6 p.m. pasa tiempo con niñas y niños en juego. Y que a las 2 les puse asteriscos. ¿Por qué? Porque lo quise destacar porque en algunos papelógrafos los ponían, pero no en todos. Es decir, muy pocos refirieron a hacerlo, pero yo lo quise poner porque me parecía importante ver que no todos los hombres colocaban algo en relación con las niñas y los niños, a pesar de que ellos tenían hijas e hijos. Y en relación a las mujeres, pues la mayoría de las actividades tiene relación con niñas y niños. ¿Sí? Y muchos papelógrafos de los hombres, de los grupos de hombres, no referían a niñas y niños. Entonces, hasta yo me sorprendía cuando veía que decían algo con niñas y niños. No es el caso de todos, pero sí es un caso que necesitamos tener en cuenta. ¿Ok? Y tenemos aquí
¿no? La representación muy común que tenemos de las mujeres, tanto así que una compañía que fabrica leche quería usarlo como publicidad. Un grupo feminista no dejó que esto ocurriera, pero así querían representarnos en una caja de leche y así hemos sido representadas en muchas situaciones, ¿no? Por lo tanto, necesitamos también, antes de ver qué es transversalizar la perspectiva de género, necesitamos ver qué es la violencia y cómo es que esta diferencia de género permite que haya esta violencia, ¿no? Entonces, recordar que hay 5 tipos de violencia, que hay 5 modalidades. Bueno, dentro de los 5 tipos está también el sexto tipo, pero ya es la violencia feminicida, ¿no? Que ya es una violencia que pues ya no hay reparación del daño como tal. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues porque hemos ido normalizando, ¿no? Desde los comerciales, por ejemplo, aquí les puse una captura de pantalla de Facebook, ¿no? Cómo se hace burla de los hombres que tienen esta sensibilidad, ¿no? O que manifiestan su sensibilidad, ¿no? Siempre se está representando al hombre fuerte, al hombre que está en batalla, en lucha, ¿no? Al guerrero, pero cuando un hombre quiere hablar o exponer sus emociones, ¿no? Hay esta burla, hay esta degradación de lo que les digo, de lo que se le reconoce como femenino. Y pues bueno, les voy a hacer ahorita una presentación muy rápida de imágenes, ¿no? Imágenes que antes eran bien vistas, ¿no? De cómo se representaba a las mujeres y a los hombres. Alguien superior, ¿no? ¿Y quién tiene la imagen superior? ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, así la palabra transversalizar quiere decir atravesar de extremo a extremo. Pues bueno, la violencia nos había atravesado de extremo a extremo, tanto así que esto era bien visto, ¿no? Este es un comercial de muebles y dice, luce bien en todo lo que hagas, ¿no? Y aparece una mujer con el ojo morado, no tiene ninguna relación. Seguramente también ustedes han visto en charlas sobre imágenes sexistas o sobre sexismo en la publicidad, han hecho análisis sobre esto, ¿no? Pero así de transversalizada teníamos la violencia. Este es un comercio de carne, ¿sí? Como aquí asados Don Abel en Pachuca, pero miren lo que tenía, ¿no? Qué tipo de publicidad. Y pues bueno, todo esto tiene sus consecuencias a nivel físico, a nivel violencia, perdón, a nivel enfermedades, ¿no? También esto en alguna otra charla, si nos volvemos a encontrar, podríamos hablar sobre qué pasa con el autocuidado de las mujeres, ¿no? Esta infografía me la encontré, es muy interesante, ¿no? De bueno, de las índices de mortalidad entre hombres y mujeres y vi este paralelo, ¿no? De cómo nos educan a nosotras y cómo los educan a ellos. Porque a los hombres es más común que les den enfermedades del corazón y cerebrovasculares, ¿no? Pues por toda esta competencia, pero que las mujeres también vamos para allá porque las mujeres también se nos están exigiendo este mismo tipo de actividades, más las que ya teníamos por lo que decían, ¿no? Que porque ser mujeres necesitábamos cuidar de casa, pero ahora tienes que salir de casa, ¿no? Y también tienes que competir. Y ahí vamos, ¿no? Ya vamos siguiéndole los pasos. Y bueno, así nos encontramos con muchísima información. Y les vuelvo a repetir, todo esto que vemos tiene como consecuencia estos tipos y modalidades de violencia. Entonces, transversalizar la perspectiva de género que es, y ya casi vamos a finalizar, pues es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique. Ya se trate de legislar, de generar políticas o programas, ¿sí? Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres
claro que también la de los hombres, sean parte integral en la elaboración de estos programas, ¿sí? Y además del control y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que mujeres y hombres puedan beneficiarse de ellos de manera igual y no se perpetúe esta desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros, ¿no? Este fue el concepto que la definición de transversalización del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas que se maneja desde 1997. También podemos verlo como un método para gestionar, ¿no? ¿Y qué vamos a gestionar? La igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Transformar las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos sexos. Es integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas sociales, ¿sí? Y ahora aquí la pregunta es, ¿piensas que en tu espacio laboral se ha integrado la perspectiva de género en forma transversal? Pero vamos a verlo de esta manera global, es decir, no solamente, como yo les decía, no solamente de repente hablar de cuotas de género, si es la misma cantidad de mujeres o la misma cantidad de hombres, sino irnos más allá. Realmente los horarios laborales están hechos para que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, o de repente los puestos de dirección exigen un horario pues mayor que le impida a las mujeres que tienen pues actividades familiares con niñas, niños y adolescentes acceder a estos puestos de dirección. O bien, si accedo a estos puestos de dirección, tengo que, pues de alguna manera, hasta pagarle a otra persona para que cuide a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque yo necesito estar en horarios que no me permiten el cuidado de la familia. Esto no tendría que ser así también, ¿no? Los hombres tendrían que asumir estas responsabilidades. Les digo, no todos no las asumen, pero en la mayoría de los casos pasan, ¿no? Y entonces a muchos hombres sí se les hace más fácil estar en estos horarios fuera de oficina, ¿no? En la madrugada, en reuniones de trabajo, porque hay alguien en casa cuidando a las niñas y a los niños, cuidando a la familia, ¿no? Que en este caso la mayoría son mujeres. Y cuando las mujeres acceden a estos puestos, pues a veces no hay nadie en casa. En ocasiones sí, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, realmente los espacios laborales están integrando la perspectiva de género. Y aquí vemos esta imagen que se ha vuelto también bastante común ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? Sobre la sobreexigencia en el trabajo de las mujeres. Y aquí la frase, ¿no? El problema es que esperamos que las mujeres trabajen como si no tuviesen hijos y críen como si no tuviesen que trabajar. Y la parte en donde las mujeres están moviéndose hacia diferentes espacios, trabajando, y de pronto hay una sensación de malestar, ¿sí? Hasta hay problemas físicos, como les compartí hace un momento, y de repente aquí como, pues esta reflexión en forma de burla, ¿no? Estoy muy deprimida, doctor, ¿qué necesito, no? Haga ejercicio. Y bueno, este es solamente un pequeño ejercicio, ¿no? Muy rápido, ya para ir finalizando. Tanto hombres y como mujeres que están aquí, imaginen el aparato reproductor, ¿no? De las mujeres. Y si pueden nombrar todas las partes. Y seguramente así lo imaginaron, ¿no? También en los ejercicios que hago, les pido que hagan el dibujo, les doy una hoja y todo el mundo termina siendo como un torito, ¿sí? Entonces es muy curioso porque luego hacemos así como como una pequeña caminata alrededor del salón para que todo el mundo vea en forma de galería los dibujos. Y la mayoría son así, pero muy pocas ponen la imagen como esta, ¿no? En donde vemos, además de los labios mayores y menores, tenemos aquí la parte del clítoris. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en la escuela a las niñas y a los niños nos enseñan esto porque es el aparato reproductor, o sea, lo manejan mucho en esta parte reproductora.
A los hombres también nos enseñan la parte reproductora y dentro de la parte reproductora está el pene y en ocasiones sí nos llegan a comentar en la escuela sobre los cuidados, ¿no? Sobre todo del pene, de la limpieza, de que si pues ya llega la etapa de la adolescencia, la masturbación, pero muy pocas veces a las mujeres se les habla sobre la parte de su cuerpo en donde hay pues satisfacción, ¿no? Donde hay placer. Transversalizar va mucho más allá, les digo, de estos conceptos, de pensar qué es lo correcto a nivel institucional. Es atravesar ideologías, es atravesar creencias. Y nos vamos a lo más íntimo, porque esto habla de empoderamiento de las mujeres. Una mujer que no reconoce su cuerpo, que no reconoce su placer, obviamente va a estar en un estado de menor, ¿no? El hombre al sentirse con esta capacidad física de poder y de fuerza y además de saberse que tiene la capacidad del placer y que sabemos que pues a nivel de la sexualidad es muy reconocido que los hombres tienen esta mayor libertad, tanto así que hay prostitución, hay pornografía y las mujeres no, pues por eso hay también muchísima violencia a nivel sexual, ¿no? A nivel corporal. Entonces, desde aquí, ¿no? Tenemos que ver cómo es que nos ha transversalizado esta violencia, cómo nos ha quitado poder a las mujeres y a veces pues los hombres desconocen esto, ¿no? Como a ellos sí se les ha facilitado esta información y es su cuerpo y pues no están en el cuerpo de una mujer, ¿no? Desconocen que a las mujeres se nos ha quitado este poder, ¿no? Y mucho más allá del reconocernos. Y entonces les pregunto ahora, ¿no? Porque van a decir, bueno, esto, ¿qué tiene que ver, no? Esto que me acabas de mostrar, ¿qué tiene que ver, no? Y les digo, ¿piensas que esto es demasiado por tener en cuenta en un programa de transversalización? Por eso tan importante ha sido la lucha porque dentro de los textos de educación pública haya referencia a estos temas. Pero ha sido muy difícil transversalizar, ¿no? Y han sido iniciativas que han ido muy adelantadas en otros países. Aquí en México se han echado para atrás por este cierre de ciertas estructuras de padres de familias, ¿no? Aquí esta es otra situación de transversalización, ¿no? Que tal vez digan, ¿y esto qué? ¿Por qué hay baños? ¿No? Y seguramente en otras pláticas se los han puesto. ¿Por qué hay tanta fila en el baño de las mujeres y no hay tanta fila en el baño de los hombres, ¿no? Y por ejemplo, yo lo puse en el buscador, baño público de hombres, y se los puse así en la captura, no le puse otra cosa. Y ustedes pueden hacer lo mismo y se van a encontrar. Baño público de hombres, vamos a encontrarnos con estas imágenes, ¿no? Donde hay, miren cuántos mingitorios. Y ahora, baño público de mujeres. Miren cuántos lavabos hay, ¿no? Y hay filas. Y hay así como, por ejemplo, aquí una mujer con dificultad para poder cerrar la puerta. Necesitamos tener en cuenta también las características de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones. No es lo mismo que los hombres, si quieren ir a orinar, pasen aquí a los mijitorios y que también tengan por ahí sus tazas de baño y puedan ocuparlas de manera pues a libre elección, a que las mujeres solamente podemos utilizar una taza de baño y que si somos 10 mujeres que queremos orinar y hay 3 tazas de baño y hay 10 hombres que quieren orinar y hay 5 mingitorios y hay 3 tazas de baño, pues ahí tenemos que empezar a ver, ¿no? Esta diferencia. Y hay toda una investigación, ¿no? Sobre las colas en los baños de mujeres vistas desde el feminismo. ¿Sí? Y tanto así que cuando fueron las elecciones donde estuvo Hillary Clinton, ella reportó, ¿no? Que cuando fue un espacio entre cuando se hacían los debates, ¿no? Y se hacía un espacio en el debate para poder tomar agua, ir al baño, ella tardó en regresar al debate. Para empezar, porque el baño de las mujeres estaba más lejano
y porque estaba pues con mayor ocupación por lo que les compartía, ¿no? No tenemos la misma facilidad de orinar de pie, ¿no? Y de tener la misma cantidad de espacios para poder orinar en el baño. Y bueno, también necesitamos tomar en cuenta que ya ver con perspectiva de género todas estas situaciones nos revela que hay muchas situaciones que las mujeres estamos viviendo violencia y que no es específicamente el hecho de que alguien nos golpee o que alguien nos hable mal, ¿no? Sino en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? El hecho de utilizar ciertas vestimentas, aditamentos que se han hecho tan común en el cuerpo de las mujeres como las zapatillas, nos han hecho daño, ¿sí? En el cuerpo, la carga de trabajo, y todo eso no se toma en cuenta, ¿sí? Aquí hay un estudio, ¿no?, de la Universidad Complutense de Madrid sobre el análisis de la marcha, y está muy enfocado, ¿sí?, en la parte en cómo los estereotipos de género afectan la salud de las mujeres por el uso de los tacones. Y bueno, en el ciclo de la violencia hay muchísima, para que podamos romper un ciclo de violencia, ¿sí?, necesitamos tomar en cuenta todo esto que hemos visto, que es la perspectiva de género, ¿sí? A veces hablamos de este ciclo de la violencia solamente en las relaciones de pareja, pero el ciclo de la violencia está en todos los ámbitos, ¿no? Quienes viven violencia laboral, quienes viven violencia institucional, todo hay un ciclo de violencia, y para romperlo, pues necesitamos reconocerla, reconocer cuáles son sus causas, ¿no? Que es la diferencia, eh, la invención de lo que es el género, ¿sí? Y de ahí empezar ya, después a ver con estos lentes de género y empezar a tomar decisiones. Y por ejemplo, ahora sí, ya para finalizar, quiero presentarles esto, es información del 2016 y nos habla sobre la dependencia demográfica promedio según el tipo de hogar y condición de pobreza y la jefatura del hogar. Y quiero que vean acá, donde dice pobres, ¿sí? Y vean el porcentaje más alto, que es el 96%, ¿sí?, dentro de lo que es pobreza, ¿sí?, población viviendo en pobreza. Las mujeres en situación de pobreza son las que tienen mayor, ¿sí?, dependencia. Es decir, mujeres pobres son las que tienen a su cargo a bastantes hijos, a familiares, ¿no? Muchas veces a sus madres, a sus padres, personas enfermas, personas con alguna discapacidad, son las mujeres. Y vemos que acá en quienes son hombres en este tipo de hogares pobres y con dependencia, pues estamos en un rango de, bueno, la cifra más alta es 79%. Entonces veamos que las mujeres son las que tienen mayor dependencia. O sea, cuando trabajan, ¿sí?, ellas son, y están en un estado de pobreza, ellas son las que tienen más dependientes económicos, ¿no? Tienen más personas que dependen de ellas. Y ahí es importante empezar a hacer este análisis, ¿no? Cuando tomamos decisiones a nivel económico, a nivel político, decisiones dentro de nuestra institución. Sí, queremos igualdad, pero no podemos poner en las mismas condiciones un puesto para un hombre que para una mujer si estamos observando que hay estas condiciones de desigualdad. No podemos poner las mismas exigencias. Y necesitamos ahí empezar a hablar sobre lo que llamamos la discriminación positiva, que es sí darle mayor, de alguna manera, ventaja en ciertos aspectos a las mujeres en relación a un hombre, pero porque hay un análisis previo de las desventajas que tiene esta mujer frente a este hombre en esta condición de supuesta igualdad. Y pues bien, ya me pasé, son las 11:09. Déjenme, voy a regresar.
y dejo de compartir pantalla. Y dice Marian, justo esa diferencia es por la que son importantes las políticas de equidad de género. El tiempo que los hombres con los hijos es de esparcimiento y no de cuidados como los realiza la mujer. Sí, en el ejemplo de las actividades que hacen hombres y mujeres, es muy cierto. Sí, no todos los hombres, pero sí la mayoría de los hombres toman este tiempo de esparcimiento y no como parte del cuidado y de la educación. Y sobre todo pasa en los casos de la custodia, ¿no? Cuando los hombres, la mayoría, toma la custodia de los fines de semana o las vacaciones, ¿no? Entonces, sí, es muy importante esta observación. Muchas gracias, Marian. Y pues bien, por mi parte es todo. Una disculpa por los 10 minutos que me robé. Estoy aquí atenta a cualquier duda o comentario. Muchas gracias, psicóloga. No, no es ninguna molestia. Qué bueno que nos explicó más. Siempre tenemos un poco más de tiempo para nuestros ponentes, para que nos expliquen. Y bueno, vamos a empezar a intercambiar comentarios y preguntas. Para ello les voy a pedir que levanten la mano. Ya tenemos aquí una primera pregunta del doctor Eduardo Moctezuma. Adelante, doctor. Hay que habilitar su micrófono, doctor, si gusta, o escribir. Perdón. Ahí está. Sí, primero que nada quería agradecerle por la presentación, por compartirla con nosotros y formar parte de este esfuerzo por arreglar las cosas en lo que se refiere a género. Mi pregunta es en torno a la parte de la posibilidad de una reeducación, especialmente para las personas de mi generación y mayores, pero pensando más a futuro en la gente más joven. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de incluir formalmente en los cursos, al menos de licenciatura, si se puede de educación media superior, mejor, de una materia tal cual que fuese obligatoria sobre género, de manera que esto sirva para disminuir los niveles de violencia que están registrando? ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Ay, muchísimas gracias por esta pregunta. Pues es de vital importancia. De hecho, en la Universidad Autónoma, la materia por la cual yo empecé a trabajar este tema fue género y sexualidad. Y fue en cuarto semestre que tomé, fue solamente 6 meses, pero para mí fue un parteaguas, no laboral, sino de vida. Yo dejé una relación violenta gracias a estos 6 meses de clase y fue muy difícil para mí porque yo pensaba que yo era estas mujeres modernas de la nueva era que ya no vivían violencia, y cuando la maestra nos iba compartiendo qué era la violencia psicológica y yo lo iba viendo reflejada en mi relación, y que de pronto yo lo hablaba en mi relación y en mi relación me invisibilizaba y me decía que estaba yo mal. Eso fue un parteaguas en mi vida y yo pude terminar esa relación de violencia gracias a esa materia. Entonces, es de suma importancia y tendría que ser parte ya, ¿no? Y no solamente 6 meses, porque también es un tema muy complicado, y compañeras que habían sido educadas de manera mucho más tradicional, pues 6 meses no fue como tal, pues suficiente, ¿no? Entonces es vital, y lo digo a manera personal, que no debería, ¿no? Pero para mí fue vital. Y gracias a eso es que yo pude después dedicarme a esto, atender a mujeres y poder apoyarlas en sus propios procesos. Ok, muchas gracias, licenciada Itzel. Yo estoy de acuerdo con usted. Me he permitido hacer esta pregunta últimamente porque en su momento me topé con un poco de resistencia. Yo también creo que es muy valioso ser reeducados, pero una de las opiniones que recibí en su momento respecto a estos cursos es que no se tratan de una especie de vacuna, lo cual me sorprende, porque de hecho creo que sí funciona justamente así, ayuda bastante, y si no, para corregir antes de que pasen cosas más graves. Le agradezco mucho su opinión. Está muy bien. No, muchas gracias. Y la parte de si hay resistencia
y a veces se piensa que esta cuestión de género es algo a decisión, a libre decisión, y hay resistencia de las dos partes, no solamente de hombres, sino también de mujeres, y yo lo entiendo. Hay mujeres que dicen, bueno, es que a mí me gusta maquillarme, a mí me gusta ponerme zapatillas, a mí, porque yo decido. Y entonces yo les digo, es que no es que decidamos, si pudiéramos decidir realmente nadie usaría zapatillas, si realmente pudiéramos decidir, ¿no? A nivel de salud física, las consecuencias del uso de zapatillas son terribles. El uso de maquillajes, si realmente pudiéramos decidirlo, si realmente es una decisión consciente, no lo usaríamos. Además, por el grado de devastación que generamos al medio ambiente. Y esa devastación, esa degradación del medio ambiente nos afecta directamente en nuestra alimentación porque vemos lo que está ocurriendo. Ahorita la alimentación va a ser afectada por el cambio climático, la alimentación va a ser afectada. Estamos viendo que hay cambios que están generando esta problemática como inundaciones. Finalmente esta contaminación nos está afectando, pero a veces decimos, yo me maquillo o yo me pinto el cabello porque yo decido, pero si realmente pudiéramos decidir, no lo haríamos por el daño que nos hace a nivel físico y a nivel mundial, ¿no? Y entonces es una resistencia que yo entiendo, y soy en algunos puntos, pues sí, respetuosa, pero llega un punto en el que no podemos, como decir, soy respetuosa a que siga ocurriendo violencia, ¿no? Y sobre todo en el caso de muchos hombres que son muy resistentes porque saben que a nivel de su relación de pareja no les conviene que, que estos cambios se empiecen a realizar, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que a veces las personas dicen, es que me quieres adoctrinar, pero no entendemos que ya hemos sido adoctrinadas, ¿no? Que la violencia ya nos adoctrinó. Gracias. Muy bien. Otra pregunta. Había visto antes a Bárbara, pero está también nuestra compañera Lucina Ortega. Adelante, Lucina. Gracias, buenos días a todos. Pues en la observación, yo soy licenciada en Derecho, he trabajado muy de cerca con estos temas de violencia contra la mujer, pero yo a mi perspectiva personal, tiene toda una raíz, tiene una raíz de, no, muchos mencionan, es que se permite la violencia. El ser humano tiene y trabaja con emociones, tiene un trayecto de programaciones, tanto educativas, familiares y de muchos índoles y más. Parece que se te desconectó tus audífonos, Lucina. Ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ahora sí, se cortó como a la mitad. A ver, intenta. Ahora sí, se cortó como a la mitad. Adelante. ¿Ahí se Sí. escucha bien? Ok. Bueno, retomando de esta situación de violencia hacia la mujer, como mencionaba, es que tiene que haber toda una raíz, pero también es trabajar mucho con el peso psicológico de la persona, de querer salir adelante de eso. A mí me ha costado muchísimo trabajo platicar con mis asesoradas, precisamente de esta cuestión psicológica, porque la persona que no quiere ser ayudada, así le pongas al mejor terapeuta, al mejor abogado, a miles de circunstancias que le permitan ver su realidad, y si ella no la comprende, no la entiende, no está en ese proceso de la aceptación y hasta de la asimilación, llega el momento en el que inicia una carpeta de investigación, pasa el proceso, el procedimiento de la misma, pero a la mitad o antes de la mitad dice, ya no quiero continuar porque ya habló conmigo, me dijo que va a cambiar, que las cosas van a ser diferentes. Y ese tipo de diálogo lo he escuchado muchas veces, y es la parte
no querer soltar, del apego, de las inseguridades, de que tienen familia, que ponen esos argumentos de que los hijos tienen que nacer o tienen que crecer bajo una familia. Y también la cuestión económica, si la mujer no tiene esas entradas o esos aspectos, pues ella no se cree como que la forma de autosuficiencia, esa forma de empoderamiento que a veces con estas conferencias que las pueden motivar, que les pueden mover, a veces siento que se necesita más que una política pública. Yo lo vuelvo a decir, tiene que ver más con ese enfoque psicológico, de ese tratamiento que puedan hacer, porque de lo contrario, si ellas no son conscientes de por qué están viviendo o cómo están viviendo la violencia desde la figura en la que están, pues sí, a veces es muy complejo el poderla sacar adelante. Yo lo menciono mucho con ellas, en las que es comprensible, es entendible toda esa situación en las que pues están inmersas, porque no es su culpa. A veces sí, esa parte o la responsabilidad de que a ellas tienen, si de por sí se sienten culpables sin hacerlo y ni provocar un tipo de violencia, pero también esos patrones conductuales se repiten en casa. Lo que ven los niños en casa de la violencia hacia los papás, y lo desquitan, o por decir esa palabra, en la escuela, con los animales, con esa frustración, el enojo. Lo que les enseñan en casa es con lo que se va creciendo. También por eso en México, esa situación del patrón, de seguir los patrones conductuales, pues también es un tema muy complejo que se debe de tratar desde la infancia. Yo creo que al implementarle a un niño el respeto hacia los demás seres vivos y circunstancias, yo creo que es un elemento importante que se debe de hacer desde las escuelas y de la educación, de que seas lo que seas, a lo que te dediques, a lo que pienses, debes de tener un respeto hacia los demás. Y contestando tu pregunta, que la quise también, y sin ánimo de extenderme más, de los casos de a veces digo, el ser humano ya no llega a veces a sorprender, pero siempre hay casos que siempre van a superar ese tipo de pensamientos. Son los casos de feminicidas, pero ya en el enfoque en el que terminan eh, con el término canibalismo, que utilizan ciertas características con mujeres que ya tienen toda una estrategia, porque están muy bien organizados de alguna situación en cuanto a llevar el delito o la práctica del delito. Esos casos como el de Atizapán, que tiene como 3 meses o 4 meses que se suscitó, lo leí, me tomé el tiempo de hacerlo, de su declaración. Y sí, son cuestiones o perspectivas en las que son víctimas de gustos, de preferencias, y que tiene un contexto igual psicológico hacia atrás. Tiene que ver mucho, y en ese enfoque quienes son ay, se me fue la palabra, pero tiene que ver mucho con el enfoque del abandono y la fractura de abandono de una madre. Entonces, toda esa frustración, resentimiento que trasladan hacia las mujeres, pues se ve reflejado materialmente en el homicidio de una mujer que busca ciertas características, le corta ciertas partes del cuerpo y termina comiéndoselas. Entonces, siempre de los casos aquí en México que se ha suscitado, cada caso ha sido bastante complejo. Esos son los casos que se denuncian, porque hay casos que los que no vemos, porque lo he comentado muchas veces, en el caso de la cultura de la denuncia. Es muy importante esa parte de denunciar. Si no lo denunciamos, la otra parte o el otro sujeto va a estar suelto y va a estar siempre cometiendo los mismos delitos una y otra vez, a lo que lo podemos hablar jurídicamente o en términos entre personas, es de que va a cometer los mismos actos, va a ser reiterativo, va a ser continuado, y no hay esa parte en la de frenar. Hay una sentencia, yo lo he dicho, hay autoridades, digo, pero bueno, y no todas, pero hay autoridades actualmente que entienden y comprenden la situación de las personas víctimas de violencia,
y que hay que perderle el miedo. Para empezar, esa es la parte, lo primero, la decisión, tomar la decisión, perder el miedo, y ahí se van acompañando, hay acompañantes desde psicológicos en materia jurídica, hay acompañamientos de otra especie, pero al final de cuentas las mujeres nunca van a estar solas, nunca van a estar siendo violentadas otra vez, porque para eso las autoridades tienen ciertas medidas para que este sujeto, o mientras esté, porque luego se amparan, y también, pues bueno, dentro de sus derechos es válido, entre comillas, ese juicio, pero estando fuera y para seguir este mecanismo, pues bueno, o sea, la mujer está muy protegida, hay instituciones que también lo hacen, está la Comisión de Derechos Humanos que también está haciendo un acompañamiento, y esa es la parte que yo como profesionista a veces trato de poner ese granito, de impulsarlas a que no están solas, a que necesitan denunciar y que no les pase, que también tengan esa empatía y esa comprensión y esa compasividad, ser compasivos con demás mujeres que sin tener rostros o tener nombres, pues bueno, también pueden ser víctimas y pueden ser víctimas del mismo sujeto, pues bueno, eso también es importante que en su momento se habla acerca de esta cultura de la denuncia, y por mi parte eso sería todo, y disculpen por extenderme, que no lo quería hacer tanto. Gracias. Muchas gracias. Dejamos una participación pendiente. ¿Sí se encuentra con nosotros Bárbara Cajero para que participe? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Adelante, Bárbara, adelante. Sí, Perdón que buenos hace un días. momento lo omití para su No se comentario. preocupe. Bueno, pues muchas gracias. Creo que la compañera Lucina, abogada, dio muchos datos de los que quizás pude haber yo abordado en mi comentario, y para hacerlo más breve, yo creo que el reto más grande en este tema de la violencia de género, pues es precisamente el que todos los que estamos aquí y en otras conferencias, y que a través de esta gran red de enlaces de género que tiene la Secretaría de Educación Pública, pues seamos los motores y actores de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo sabemos muy bien, quien comenta y quien comparta de boca en boca, así como dicen lo bueno, también aquello que es más importante, ¿no? Como este tipo de temas. Esto es lo que nos permitirá ir sumando, así como lo comentaba Itzel, y no tener estadísticas ni cosas tan lamentables como lo que comentaba Lucina, ¿no? Porque son circunstancias y situaciones que, a pesar de que haya políticas de género ya, haya instituciones, haya estrategias incluso para, pues, que cada vez las mujeres vayan tomando más fuerza en cuanto a esa denuncia, atreverse a hacer, dar ese gran paso, pues también no olvidemos que la construcción social de ahí es de donde parten muchas cosas. Sí, y esto lo digo porque hace un momento, cuando Itzel nos presentaba algunas de las papeletas estas donde escribían, ¿no? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo que hace un hombre? ¿Qué es lo que hace? Pues nos refiere al estereotipo de género, ¿no? O sea, finalmente, ¿para qué están destinados los hombres? ¿Para qué están destinadas las mujeres? Siempre ha habido y sigue habiendo esa diferenciación de que, bueno, pues a pesar de que se convive y de que se hace o se forma una familia, pues ya traemos, como dicen, ¿no? La etiqueta de que, pues las mujeres les toca esto, los hombres pues se dedican a aquello. Yo creo que, bueno, si se está tratando de romper ese tipo de paradigmas, pues es finalmente con acciones con las que debemos de lograrlo, con este tipo de charlas, porque para mí son charlas de mucho aprendizaje, no de repetir lo mismo que en algún momento hemos utilizado. Pero yo creo que más bien yo diría para reforzar, para seguir reforzando, porque mientras no sigamos siendo esos actores y compartiendo tanto hombres como mujeres, ustedes lo decían hace un momento, no hay resistencia en los hombres, pero ¿por qué resistencia en los hombres? Pues porque así están educados, porque así han crecido, porque traen todavía esa parte que finalmente, por la construcción social o por las ideas de cómo están pues socializando desde pequeños con sus papás, y que tú no hagas esto porque pues tú eres niño, y no, esto déjalo para las mujeres. Ese tipo de diferenciación, entre otras tantas cosas, pues son parte de los factores, son parte de muchas cosas.
la situación de la orientación psicológica, pues sí, definitivamente en los casos de violencia es importante. Ahora ya vemos en los municipios las policías de género, ¿no? Eso es nuevo y eso me parece un gran paso también para la denuncia cuando se tiene en situaciones como ahora, ¿no? En estos días con estos grandes cambios de la pandemia. Hay que ver las estadísticas, hay que ver todo lo que ha acontecido en función a la nueva forma de vida, a la nueva forma de convivencia, a que finalmente a veces tenemos al que violenta ahí junto a uno. Bueno, en los casos de las familias que se atreven a dar ese paso, las mujeres, ¿no? Y yo creo que pues es cultura también, es educación y en la SEP creo que estamos haciendo un gran trabajo y este trabajo es de todos los días, ¿no? Yo les agradezco mucho la atención y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Estaba la participación de Blanca. También esperamos ser un poquito más breves. Adelante, Blanca. Parece que no. Vamos a darle entonces paso al doctor Tapia, por favor, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Pues yo, pues agradecido con este tipo de pláticas. Desde mi punto de vista personal, cuesta mucho trabajo darse cuenta de estos comportamientos, porque efectivamente los hemos aprendido desde niños. Yo recuerdo a mis abuelos siempre remarcaban esos roles, ¿no? Pues tú debes de ser proveedor, debes de ser jefe de familia, debes de ser el que cuida, y pues a lo mejor inconscientemente o en su forma de ver las cosas, digo, ellos fueron criados a principios del siglo pasado, entonces pues esos patrones cuesta mucho trabajo romperlos. A mí desde el punto de vista psicológico, yo sí he tomado terapias y pues ahí es donde se da cuenta uno, pues que esos comportamientos vienen de la repetición de esos patrones, ¿no? Entonces, pero creo que cuenta mucho ahí la educación, este tipo de apertura que se tiene ahora de que no eres débil simplemente por expresar tus sentimientos, de que no te hace menos hombres y sí cuesta mucho trabajo. Yo cuando escuchaba esos conceptos de nuevas masculinidades, del micromachismo, entre otras cosas, pues hay cierta resistencia, ¿no? A pesar de que, pues, mi educación fue más amplia que la de mis abuelos o que la de mis padres, pues creo que esto ayuda mucho y pues yo trato de aplicarlo con mis hijos, de no repetir estos patrones, ¿no? Sobre todo con mi hija, que pues está creciendo sin esa, pues que tenga esa libertad, ¿no? De elegir, de ser una persona plena. Y hace poco un comentario con su abuelo, que también él ha tenido una evolución muy importante en este sentido, pero su abuelo hacía un comentario, dice, pues es que las mujeres a la cocina. Y mi hija así muy tajantemente le dijo, pues a mí no me gusta cocinar, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor para otras personas diría, no, pues, respeto a tu abuelo y cállate, ¿no? Yo le dije a mi papá, le digo, pues yo no estoy criando a una esposa, que yo estoy criando a una mujer libre, que pueda elegir. Y pues si ella te contestó de esa manera, pues no, yo no le voy a limitar su forma de pensar. Entonces, pues digo, también para mi papá ha sido un aprendizaje muy amplio porque, bueno, él viene de una comunidad que era muy cerrada en ese sentido y creció con machismo, lo tengo que decir. Pero bueno, trato de evitarlo. Y también de la otra parte, con mi hijo, pues que no tiene nada de malo expresar los sentimientos, que no crezca con esos patrones. E incluso una vez me pasó, a mi hijo le gusta mucho, digo, pero ya no extenderme tanto, a mi hijo le gusta tejer.
Y en una ocasión que lo llevé a comprar el material, la misma señora de la papelería le dijo un comentario, dice, ay, dice, ya le estás comprando las cosas a tu mamá. Y le dice, no, dice, son para mí. Y la señora casi casi me regañó a mí, no, ¿cómo permite que su hijo? Bueno, me dio ahí un sermón. Y le dije, pues señora, le digo, pues a mi hijo le gusta tejer y ¿qué tiene de malo, no? Entonces, sí está muy arraigado todavía esto, pero bueno, yo creo que en la educación está el cambio. Con eso concluyo. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a dar la palabra a la licenciada Alberta García, directora de Administración de Ciudad de las Mujeres. Adelante. ¿Sí está Alberta García con nosotros? Bueno, mientras se conecta, nos levantó la mano del Centro Gerontológico Integral, no ven el nombre, pero podría manifestar su comentario. Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Adelante, adelante, sí. Gracias. Mire, me tuve que conectar desde la computadora porque tengo problemas de conexión con el teléfono. Tendría Yo que soy apagar uno de los dos coordinadora para del que no se Centro le escuche el Gerontológico, me eco. presento, mi nombre es Dulce Rodríguez, y yo simplemente quería, además de agradecer la plática que nos hubo a bien invitar nuestro encargado del instituto, licenciado Alejandro García Chávez, también quería compartirles una experiencia muy agradable que tuvimos. Nosotros impartimos un taller precisamente en esta cuestión de la reeducación sobre las nuevas. Sí, buenos días. Adelante. Sí, disculpe, no me había podido conectar, pero agradecemos a la licenciada Itzel Ocotlán Telles Román por su participación en esta enriquecedora conferencia titulada Transversalización de la perspectiva de género, y agradecemos a la licenciada Ofelia Bonilla por la invitación, reiterando nuestro interés y apoyo para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Y bueno, finalmente vamos a pedir la intervención de nuestra directora, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, para que finalice la plática, que ha sido muy interesante. Por ahí, si tenemos alguna de las preguntas, escríbanlas en el chat. Nosotros se la pasaremos a nuestra ponente para que las pueda contestar. Adelante, doctora. Pues creo que inclusive el tiempo se ha hecho breve. Sé que varios más quisieran participar. Ajá, medio kilo de jamón chimes. Medio kilo de jamón chimes. Blanca, ¿nos escucha? Listo, ya la silencio. Gracias. Bueno, decía yo que creo que inclusive el tiempo se ha hecho breve. Sé que varios más quisieran hacer uso de la palabra. Ciertamente hay pues múltiples experiencias que comentar, a veces con gente cercana o muy cercana, como en el caso de Héctor, que son experiencias no graves, pero que son fundamentales en el desarrollo de la infancia, de la juventud, y hay otras que lamentablemente, pues como los casos drásticos y dramáticos que se han comentado y sabemos que existen. Y bueno, pues esperamos que esta reflexión del día de hoy, el poder retomar y digamos que recapacitar sobre imágenes, sobre elementos que pues lamentablemente siguen siendo en alguna medida, a veces más, a veces menos, dependiendo de donde vivamos, cotidianos, pues que efectivamente con este tipo de acciones puedan seguir. Ciertamente las políticas de género, pues no son lo único que nos va a contribuir a solucionar la problemática que se vive. Todos tenemos que poner efectivamente manos a la obra y tenemos que hacerlo, por supuesto, desde el hogar, desde las instituciones educativas, desde la educación básica, y eso es lo que se está intentando hacer. Finalmente, la suma de muchas voluntades
Y bueno, esto es de largo plazo, o sea, es una cultura aprendida durante siglos y por supuesto que para poder ir superando los patrones que existen, pues necesitamos gradualmente ir retomando nuevos esquemas. Esto es de largo plazo, pero en la medida que todos podamos contribuir, pues por supuesto que vamos a ayudar y a coadyuvar a que esto sea pues una realidad en el mediano plazo. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle a la psicóloga Itzel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, por supuesto, también estoy saludando a la licenciada Alberta García, quien con la representación de la titular de la Ciudad de las Mujeres nos ha acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, pues confiamos que habrá una próxima ocasión para poder estar en contacto con ustedes y la comunidad que hoy nos ha acompañado. Aprecio la presencia de la comunidad del Colegio del Estado de Hidalgo, del sector educativo a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y bueno, también desde luego a todas las otras dependencias y al personal que se ha sumado para estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todas y a todos y por supuesto agradecer a OFE, que es quien nos coordina este tipo de actividades, y al doctor Edgar Manuel Castillo, nuestro director académico, quien más allá de esa función siempre nos está apoyando en la transmisión de este tipo de actividades extracurriculares. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a todas y a todos, sobre todo a nuestra ponente, a la psicóloga Itzel, por esta información y también extenderles la cordial invitación. Más tarde a las 5 tenemos el Seminario Internacional Temas Públicos para la Transformación de Políticas Públicas y Gobierno, en el cual presentaremos la sesión 1, Finanzas Públicas. Se puede seguir por la transmisión en redes sociales desde el Colegio del Estado de Hidalgo. Y finalmente recordarles la invitación al Leetón, a todas y a todos, para que participemos con esta actividad muy noble de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.